Sean bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Con sincero cariño, los recibimos en este momento de alimento espiritual. Que Jehová, nuestro amoroso Padre, derrame sobre ustedes paz, discernimiento y fuerzas nuevas. Pedimos humildemente su Espíritu Santo para que guíe cada palabra, consuele cada corazón y nos ayude a pensar, sentir y actuar de la manera que más le agrada. Que Él bendiga sus hogares, su servicio y sus decisiones en lo cotidiano. El texto de hoy viene del libro de Romanos 13:1 que menciona así: que todos se sometan a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que existen han sido colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Estas palabras inspiradas por Jehová a través del apóstol Pablo nos llaman a una reflexión seria, práctica y profundamente espiritual. No se trata de una obediencia ciega, sino de una subordinación respetuosa que reconoce el orden como provisión de Dios para contener la maldad y promover la paz social. A la vez, el resto de las Escrituras nos recuerda que la obediencia a Dios está por encima de cualquier mandato humano. En equilibrio, la palabra nos enseña a ser ciudadanos ejemplares hasta el punto en que la ley humana no contradiga la ley divina. En general, la gente entiende que los gobiernos son necesarios. Sin cierta estructura, la convivencia sería imposible. Sin embargo, cuando las leyes parecen injustas, exigentes o poco claras, muchos se sienten tentados a desobedecerlas selectivamente. Obedecer lo que conviene y esquivar lo que incomoda. Un área particularmente sensible es la económica, el pago de impuestos, tasas municipales, registros y trámites. No son temas emocionales, pero revelan el tipo de corazón que cultivamos. El mundo justifica todo con frases como: si el impuesto es injusto, no lo pago, o si nadie controla, ¿qué importa? Ese modo de pensar, aunque parezca práctico, mina la conciencia y nos aleja del estándar de santidad que Jehová espera de su pueblo. A los cristianos ungidos, y a la gran muchedumbre por igual, Jehová nos educa para obedecer las leyes y respetar las autoridades superiores, porque Él ama el orden y la paz. ¿Significa esto que toda ley es perfecta? No. Significa que la autoridad humana cumple una función relativa, permitida por Dios, para frenar ciertas manifestaciones de injusticia y favorecer la estabilidad. El apóstol Pedro dijo: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, y explicó el propósito: castigar la mala conducta y alabar la buena. La sujeción, entonces, no es idolatría al Estado, sino lealtad a Jehová al reconocer su decisión de permitir gobiernos durante este sistema. El ejemplo de José y María nos ayuda. En el libro de Lucas 2 versículos 1 al 6 cuenta que cuando César Augusto decretó un censo, ellos obedecieron, aun con María en avanzado embarazo. Eso implicaba viajar unos 150 kilómetros por terreno difícil. Podrían haber justificado la desobediencia con argumentos nobles. ¿No es peligroso para el bebé? Pero eligieron confiar en Jehová y cumplir con la autoridad. La obediencia no solo los protegió, sino que encajó con la profecía de Miqueas 5:2, cumpliéndose el anuncio del nacimiento del Mesías en Belén. ¡Qué lección tan hermosa! A veces, obedecer cuando cuesta se convierte en el canal que Jehová usa para bendecir y cumplir sus propósitos. En la vida real, esta actitud se traduce en acciones discretas pero claras: pagar impuestos, respetar normas de tránsito, cumplir trámites laborales, sanitarios o de residencia, y hablar con respeto de las autoridades, incluso cuando no compartimos sus decisiones. Además, oramos por reyes y todos los que están en puestos de autoridad, para que podamos vivir quieta y pacíficamente. Eso no significa avalar políticas contrarias a la Biblia, sino pedir a Jehová condiciones de paz que favorezcan la predicación y la vida cristiana. Por supuesto, cuando una ley contradice directamente la voluntad de Dios, obedecemos a Dios como gobernante más bien que a los hombres, como menciona Hechos 5:29.
Pero incluso en esos casos, nuestra postura es respetuosa, pacífica y valiente, como Daniel, sus 3 compañeros, o como los apóstoles en Jerusalén. No promovemos el caos ni la rebeldía. Damos testimonio limpio de nuestra lealtad a Jehová, dispuestos a aceptar consecuencias sin perder la mansedumbre. En resumen, Romanos 13, versículo 1 nos exhorta a ser ciudadanos ejemplares que cooperan con el orden social, a la vez que permanecen inquebrantablemente leales a Jehová. Esta combinación es parte de nuestro adorno espiritual. Habla de la clase de personas que somos y honra a nuestro Dios delante de todos. Veamos un poco del contexto bíblico. La carta a los romanos se escribe a una congregación mixta en la capital del imperio. Autoridades superiores no era una idea abstracta. Hablaban del poder imperial, sus impuestos, su ejército, sus normas. Pablo, que había sufrido persecución y prisión, pide a los cristianos no responder con anarquía, sino con una sujeción informada por la fe. La ley humana es imperfecta, pero la anarquía es peor. Y el pueblo de Dios no debe ser confundido con personas que siembran desorden. Más bien, nuestra luz brilla siendo sumisos y listos para toda buena obra, de modo que nadie pueda hablar mal del mensaje por conducta irresponsable. La lección central para la vida cristiana. Para nosotros, testigos de Jehová, esta enseñanza toca varias áreas. Por ejemplo, la predicación. Un ambiente social estable facilita predicar las buenas noticias del reino. Respetar normas, autorizaciones locales, horarios, requisitos de registro. Abre puertas. La sujeción evita tropiezos y muestras de espíritu de contienda. Cuando la congregación mantiene buena reputación ante las autoridades, se reducen obstáculos y se multiplica la paz, la conciencia y la integridad. Como mencioné antes, pagar impuestos, declarar ingresos, cumplir normas sanitarias o de tránsito son actos de conciencia limpia. Aunque nadie mire, Jehová sí mira. La obediencia en lo pequeño forma en nosotros dignidad espiritual. Preferimos hacer lo correcto que encontrar atajos inteligentes que enturbien la conciencia. En Tito 3:1, se nos recuerda estar sujetos y listos para hacer el bien, mostrando mansedumbre con todos. Con todo, puede que a veces nos cueste trabajo obedecer a las autoridades superiores. Una hermana de Estados Unidos llamada Joanna dice con sinceridad: para mí, obedecer era súper difícil porque mi familia había sufrido muchas injusticias por culpa de las autoridades. Pero Joanna se propuso cambiar su forma de pensar. ¿Cómo lo logró? Primero, dejó de leer en las redes sociales cualquier mensaje que alimentara esos sentimientos negativos contra las autoridades. Segundo, le pidió a Jehová que la ayudara a confiar en Él en lugar de esperar un cambio en los gobiernos humanos. Y tercero, se puso a leer artículos de nuestras publicaciones sobre la neutralidad. Joanna dice que respetar y obedecer a las autoridades le ha dado una paz indescriptible. El ejemplo nos enseña que la paz empieza en el corazón. Cuando dejamos de alimentar el resentimiento con contenidos que incitan la indignación, cuando elegimos confiar en Jehová en lugar de esperar que los gobiernos cambien, y cuando nos nutrimos con buen alimento espiritual, que fortalece nuestra neutralidad, nuestra forma de ver y reaccionar se transforma. Así, obedecer y respetar a las autoridades dentro de los principios bíblicos deja de ser una carga y se convierte en una expresión de fe. No es que el mundo se vuelva justo de repente, es que el corazón descansa en Dios y encuentra una paz que no se puede explicar con palabras. Tenga en cuenta estas aplicaciones prácticas para hoy. 1. Hagamos una revisión de conciencia en temas pequeños, pero decisivos. Tomemos un momento esta misma tarde para revisar cómo manejamos impuestos, trámites, normas de tránsito, horarios y permisos. ¿Hay algún atajo que nos tiente? ¿Algún pago atrasado que hemos postergado sin razón válida? ¿Una multa que olvidamos apelar o pagar? Oremos con honestidad. Jehová, quiero una conciencia limpia.
Ayúdame a enderezar lo que deba enderezar. Tomemos una acción concreta hoy. Programar el pago, solicitar el turno, escribir el correo o pedir consejo a un hermano con experiencia. Cada paso hacia la integridad práctica fortalece nuestra identidad como siervos de Jehová. 2. Convirtamos la sujeción en un testimonio vivo y respetuoso. En la predicación y en la vida diaria, hablemos de las autoridades con respeto, evitando chismes, sarcasmos o comentarios incendiarios. Si surge una conversación política, mantenemos la neutralidad y explicamos con mansedumbre por qué cooperamos con la ley y oramos por paz. Nuestro objetivo no es quedar bien, sino honrar a Jehová con una reputación limpia. La gente observa más de lo que creemos. Verá en nuestra conducta un reflejo del Dios de orden al que servimos. 3. Fortalezcamos el equilibrio bíblico. Sumisión y lealtad a Jehová. Dedicar a repasar en familia o en tu estudio personal el equilibrio entre Romanos 13:1 y Hechos 5:29. O podríamos leer relatos como el de Daniel y sus compañeros, o el de los apóstoles ante el Sanedrín. Concluyamos acuerdos familiares. Obedeceremos leyes, impuestos y normas, aunque a veces nos incomoden. Si alguna disposición contradice la ley de Dios, mantendremos lealtad a Jehová con mansedumbre, sin provocación, y dispuestos a dar testimonio. Oramos regularmente por paz, para seguir predicando y reuniéndonos sin estorbos. Tito 3:1. Tomemos notas, escribamos nuestras decisiones y oremos por firmeza. El equilibrio no nace de la improvisación, sino de la convicción alimentada por la palabra. Someternos a las autoridades por amor a Jehová no nos encadena, nos libera para predicar con conciencia limpia y para brillar como pueblo de orden y paz. ¿Cómo has visto a Jehová bendecir tu decisión de hacer lo correcto en asuntos pequeños, como trámites, impuestos o permisos? Si este mensaje te fortaleció, déjanos tu me gusta, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir recibiendo alimento espiritual. Toda la gloria y el honor son para Jehová. Con cariño, nos despedimos deseando que Jehová los bendiga y los guarde hoy y siempre.